Muy buenas noches, estimados doctores. La Dirección Académica del Instituto Latinoamericano en Derecho y Sociedades, INLADES, y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Huánuco les da la bienvenida al Diplomado Especializado Derechos Humanos y Pueblos Nativos Originarios. En esta oportunidad contaremos con la participación del doctor Fernando Delgado Alvisuri, quien tiene maestría en Estado de Derecho y Democracia por la Universidad Alcalá Henares, Madrid, España, maestría en Derechos Constitucionales por la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, es docente de la Academia de la Magistratura y el primer tema a desarrollar es visión conceptual de los derechos humanos, enfoques utilizados en las políticas públicas con mención enfoque multicultural. Bienvenido, doctor Fernando. Adelante. Gracias, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes nuevamente después de algún tiempo en esta primera sesión de este diplomado de Derechos Humanos y Pueblos Indígenas. Y la verdad quiero felicitar públicamente al doctor Henry Ventura por la iniciativa y además también por la visión interesante que ha tenido de conjugar estos dos temas, ¿no? Derechos humanos, pueblos indígenas, multiculturalidad, diversidad cultural, los temas curriculares y la malla me parece sumamente ambiciosa y novedosa. Y eso es lo que se busca en materia del derecho en general para profundizar y especializar estas materias. En esta materia en la que a primera impresión, digamos, sería un segmento muy interesante, pero limitado de los de la dogmática de los derechos humanos. Sin embargo, en la búsqueda de información estos días he encontrado ciertamente un interesante material para compartir con ustedes. En específico, les comento, la Corte Interamericana ha ya elaborado cuadernillos especializados en estas materias. 24 cuadernillos sobre distintos temas de derechos humanos y uno de ellos es pueblos indígenas. Así que eso nos va a servir un poco de base para desarrollar la clase el día de hoy. Y además también apreciar de que el enfoque de derechos humanos no es únicamente, o sea, la temática de los DDH no es únicamente un tema, digamos, de cátedra universitaria, ¿no? Es decir, en el tiempo que yo estuve en la universidad, derechos humanos era una materia electiva y ahora es un tópico obligatorio en la implementación de políticas públicas. La especialización y el alto nivel de positivización de esta disciplina ha traído como consecuencia el día de hoy que en todos los ámbitos de la implementación de políticas públicas manejemos el tema de derechos humanos como categoría, como concepto jurídico, como concepto histórico y principalmente como enfoque. Y eso es un poco lo que vamos a ver el día de hoy, como una parte inicial que va a tener una segunda sesión el día viernes, ¿no? Los derechos humanos y los diversos enfoques con expresa mención a la multiculturalidad. Multiculturalidad que también está presente en nuestra Constitución Política del Estado. Recordemos que la Carta Política reconoce que el Estado peruano es un Estado multicultural, pluricultural y multiétnico, ¿no? Esa mixtura de razas, esa mixtura de idiomas, esa mixtura de orígenes y esta necesaria convivencia que nos hace pensar efectivamente hasta qué punto queremos crear un país, pero con qué tipo de contenidos o con qué tipo de habitantes. Y ciertamente el hecho de la multiculturalidad el día de hoy es una realidad. Por eso me parece interesante que desarrollemos en primer término algunas ideas generales en torno a lo que significan los derechos humanos dentro de una perspectiva, digamos, sumamente ecléctica, ¿no? Porque si ustedes buscan derechos humanos en el Internet, lo más probable es que encuentren 20.000 definiciones, múltiples enfoques y distintos contenidos. Sin embargo, yo quiero hacer más bien una clase sumamente más digerible, más llevadera y básicamente una clase con una
una comprensión sobre lo que significan los derechos humanos el día de hoy y algunas características básicas, ¿no? La inmutabilidad, la progresividad, el carácter utópico, el carácter de generaciones que se han planteado ya hace muchos años con una posición del profesor Karel Base. Entre otros contenidos, los derechos humanos el día de hoy representan valores superiores. Son los derechos fundamentales debidamente institucionalizados. Para tal efecto, quiero compartir con ustedes una presentación. No sé si por favor, Stephanie, ¿me puedes habilitar la sesión para ser hospedador, para compartir una presentación? Te agradecería. Stephanie, ¿estás por ahí? Sí, doctor. Eso le estoy comunicando en un ratito a don Henry. Ya, a ver, Sí, ya dile a está don... habilitado. Sí, me indica que ya está habilitado, Ah, doctor. perfecto, listo, ok. Dice, el anfitrión inhabilitó la función de compartir pantalla con los participantes. No estoy como anfitrión, Stephanie. Un minuto, doctor, para Listo, solucionarlo, por favor. ok, gracias. Ya está, doctor. ¿Puede Perfecto, verificarlo, por favor? listo, perfecto, sí, ya está, ya. Ya está, perfecto, listo. Ok, bien. Quiero partir de una visión descriptiva de los DDH, ¿no? Básicamente, ¿qué cosas son los derechos humanos? Los derechos humanos, y quiero quedarme aquí con una definición operativa que planteaba el profesor Antonio Pérez Luño y el profesor Pero Niken, los más importantes estudiosos de la materia, que decían que los derechos humanos son aquellas concreciones ético-jurídicas y principalmente históricas que representan concreciones y manifestaciones de poder en cada momento histórico. Sin embargo, este concepto es un concepto ya asumido en doctrina, un concepto consensuado. Sin embargo, esta definición, descriptiva, podríamos agregarle el hecho de que se trata de un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan exigencias de dignidad, libertad, igualdad e igualdad. Es decir, digamos, es una visión un tanto romántica de los contenidos básicos, me refiero a estos, ¿no? Dignidad, libertad e igualdad. ¿A qué hace referencia? Al concepto de la Revolución Francesa, ¿no? Digamos, el momento histórico que da pie a la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, digamos, post la toma de la Bastilla. Concreciones, un conjunto de concreciones ético-jurídicas, ¿no? Que hacen referencia a un determinado momento histórico. Esta es una primera descripción operativa, definición operativa, planteada por el profesor Antonio Pérez Luño. Y la segunda, yo diría, más precisa, es la del profesor Pero Niken, ¿no? Que decía que son aquellas exigencias de poder social, dice, cuya toma de conciencia en cada momento histórico, de manera individual o colectiva, representan, ¿qué cosa? Una posición para garantizarlos, ya sea por una vía institucional o a través de medios extraordinarios. Y abre un debate ahí. Claro, la vía institucional es la vía ordinaria, ¿de acuerdo? El uso de los procesos constitucionales. Y la vía extraordinaria viene a ser básicamente los mecanismos de protección de carácter supranacional. O sea, me refiero al acogimiento de la Corte Interamericana, entre otros. Entonces, partimos de que en principio los derechos humanos son eso, categorías básicamente jurídicas, históricas, políticas, éticas, porque representan un imperativo ético-jurídico de cumplimiento obligatorio, ¿no? Entonces, pero además responden a un contenido triple, jurídico, histórico y ético. Esta definición que hemos planteado, digamos, en inicio, nos va a permitir entonces entender de que los derechos humanos tienen esta triple dimensión, ético, jurídica y política. Ética en el sentido
que los derechos humanos representan un valor, pues, el día de hoy en la sociedad. Un valor, ¿de acuerdo? Ético, el valor, lo debido, lo correcto, que tiene que ver con la moral. Lo jurídico tiene que ver con la positivización del derecho, es decir, la enunciación de esta prerrogativa en un texto, en una declaración, en una constitución política del Estado, ¿no? Es importante entender que los derechos humanos pasan por ese tránsito. En principio, pasan por un reconocimiento, por una positivización, y luego de ello se les brindan las garantías debidas para su protección. E históricamente, los derechos humanos han tenido ese tránsito. Algunos han nacido como consecuencia de la lucha social, otros han nacido como consecuencia del reconocimiento de las cartas políticas y otros han nacido como consecuencia de la declaración, de las declaraciones históricas en esta materia. Llámese la declaración del año 48, que estamos ya a puerta de celebrar, se celebra el 10 de diciembre del año 48, y la Declaración Universal post-Revolución Francesa. Es jurídico. No hay ninguna área más juridificada o positivizada que los derechos humanos. Van a encontrar en todos los ámbitos, todos los segmentos de los derechos en esta materia. Y además política, porque obviamente el modelo político, el sistema político, va a determinar en suma la creación del derecho. ¿A qué me refiero? Me refiero a lo siguiente, si oponemos un sistema capitalista frente a un sistema comunista, ustedes van a poder apreciar que los derechos en un sistema comunista son creados por el Estado, mientras que en un sistema capitalista los derechos nacen como consecuencia de un conjunto de precisiones en materia de cartas políticas. Revisen ustedes las cartas políticas de los países comunistas y van a poder apreciar que ellos entienden o conceptúan que los derechos son creados por el Estado. Entonces, importa mucho la concepción política de un determinado Estado para entender la noción del derecho. Los derechos humanos son categorías políticas. Y también entendemos que estos están recogidos, pues, obviamente en textos de doctrina, en declaraciones, pero el valor o el contenido, digamos, mínimo o triple es esto: un contenido ético, jurídico y político. Adicionalmente a ello, también está el contenido histórico, que a mi modo debería ser el más importante, que es una permanente lucha social para adquirir y para el reconocimiento de los derechos y su debida positivización. Ciertamente los derechos humanos han pasado desde su reconocimiento digamos, histórica aparición, han pasado por muchas denominaciones. Se habla también de derechos fundamentales, de los derechos constitucionales, de los derechos innatos, de los derechos inalienables, de los derechos esenciales, en fin. Ha habido una amplia definición, una amplia nomenclatura al respecto. Yo diría, para zanjar esta discusión, lo siguiente: que los derechos fundamentales vienen a ser los derechos humanos debidamente institucionalizados en un determinado ordenamiento, mientras que los derechos constitucionales son los derechos escritos, debidamente positivizados. Y ahí entonces partimos de una excepción. La excepción es que los derechos enumerados no están necesariamente contenidos en la Carta. Son aquellos derechos que en nuestro ordenamiento constitucional se originan en la dignidad humana, en la fórmula republicana de gobierno y en la soberanía popular. O sea, son tres contenidos que al final confluyen en un elemento: la dignidad humana. La dignidad humana como núcleo central de todo derecho fundamental. Bien, a partir de ello entonces podríamos ya, digamos, manejar un concepto operativo. Es un conjunto de facultades e instituciones que en cada momento histórico concretan exigencias de la dignidad, libertad e igualdad. Quiero quedarme con esa definición del profesor Antonio Pérez Luño. Sin embargo, los derechos humanos
como categorías históricas, ¿de acuerdo? Como categorías históricas, tienen pues algunas características indispensables de comprensión cuando vamos a enfrentar el tema de la multiculturalidad, de los pueblos indígenas, de estos segmentos que se conocen ciertamente como los llamados plexos de indefensión. Y estos contenidos o características son diversas. Vamos a hacer alguna breve referencia al respecto de ello. Por ejemplo, el tema de la inmutabilidad. Una característica importante de ello, ¿no? La inmutabilidad. ¿Qué significa esto? Significa que no existe, pues, un catálogo definitivo de derechos, ¿no? Su existencia y su numeración dependen de factores tales como la evolución de las fuentes del poder y las formas de organización social. Vean, el día de hoy no hay una cláusula, digamos, cerrada de derechos. Hay más bien todo lo contrario, una cláusula abierta. No es un catálogo cerrado. Y tan es así la importancia de esta materia que, por ejemplo, ustedes revisen la Declaración de los Derechos Humanos celebrada en Cataluña, en Barcelona, hace el año 80, y van a poder apreciar un texto importantísimo que se conoce como los llamados derechos emergentes. Derechos emergentes, los derechos de reivindicación, los derechos ideológicamente reivindicados, los derechos de la comunidad, los derechos fuertemente impregnados con un sesgo ideológico. Derechos, por ejemplo, a la renta básica, a la ciudad, a medicamentos, al derecho a la vivienda digna, entre otros. Entonces, esos derechos uno dice, ¿dónde están? Contenidos en una clasificación por demás arbitraria, el profesor Karel Basic, que planteaba, ¿no? Derechos de primera generación, de segunda generación, de tercera generación, totalmente, digamos, anacrónica, pero importante. O sea, Karel Basic nunca se imaginó, pues, el progreso que iban a tener los DDH en esta materia. Sin embargo, estamos hablando de este concepto de la inmutabilidad, que no es posible el día de hoy, y, digamos, desarrollar un catálogo de derechos, ¿no? Que tenga una validez general. ¿Por qué? Porque obviamente cada país tiene, o cada estado, tiene la facultad, ciertamente de manera autónoma e independiente, de crear sus derechos. Y digo esto citando un ejemplo muy claro. El Estado Pluricultural de Bolivia, por ejemplo, ha creado los derechos a la tierra, los derechos a la pacha, como dicen ellos, los derechos a la identidad pluricultural. Y a partir de ese reconocimiento, ha estructurado una carta hermosa realmente, la Carta Boliviana, que declara la existencia de un Estado, como dije, pluricultural. Es la Carta Política Boliviana, es una carta sumamente interesante. El derecho a las tradiciones, el derecho a las costumbres, el derecho ancestral al respeto de sus costumbres, es un tema importante, interesante. Nuestra carta política no se queda atrás, ¿eh? Porque nuestra carta política ha establecido en más de una oportunidad este concepto multicultural. Pero en el caso boliviano me parece sumamente interesante y yo los invito a que en algún momento lean esta constitución. Entonces, no es un catálogo abierto de derechos. El día de hoy, por ejemplo, podemos hablar de los derechos de vacunación, de medicamentos, de vivienda digna, de un ambiente, digamos, adecuado, equilibrado, en términos ambientales, por ejemplo. Entonces, no es un catálogo cerrado, todo lo contrario, es un catálogo abierto que tiene que ver con una evolución de las fuentes del poder. Nuevos derechos, los llamados derechos emergentes, cito acá, repito nuevamente, la Declaración de Cataluña del año 80, que planteaba pues una serie de reivindicaciones sociales altamente ideologizados con respecto a los DDH. Además de ello, también cabe señalar la importante actividad de los tribunales constitucionales en la creación de los derechos, ¿no? Un tema importante, la creación del derecho a morir, la creación, por ejemplo, del derecho a ser madre, la creación de un derecho, por ejemplo, a la privacidad
en la orientación y en la intimidad sexual en cuarteles militares, entre otros, ¿no? Los derechos en el ámbito de la reproducción genética, de la reproducción asistida, los bebés probeta, los bebés in vitro, es un tema también nuevo en materia de los VDH. No significa entonces que estamos frente a derechos, digamos, estancados, y no quiero hablar de derechos viejos o nuevos, sino básicamente de una apertura de derechos. Este concepto de la inmutabilidad me parece importante, porque los derechos indígenas y los derechos, estos derechos de las comunidades nativas, de acuerdo, que las comunidades nativas, los indígenas en general, representan y se insertan en ese plexo. Es más, el Tribunal Constitucional en una sentencia interesante, en la sentencia Escalera, Cordillera Escalera, desarrolló el concepto de la Constitución económica y a partir de eso creó una serie, digamos, de contenidos eminentemente ecológicos. Así que no es un tema extraño la creación de derechos, todo lo contrario, resulta siendo bastante frecuente y bastante común. Bien, tenemos otro criterio. El concepto histórico. El concepto histórico. Claro está que cuando queremos hablar de los derechos de los pueblos indígenas, digamos, resulta difícil, ubicarlo, ¿no? En esta, digamos, generación de derechos, ¿no? La que plantea el profesor Karel Base, derechos de primera generación, derechos de segunda generación, tercera generación y de cuarta generación. Los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos, los derechos de segunda generación sociales y económicos, los llamados DESCA, y los derechos de tercera generación, los derechos de los pueblos, y los derechos de cuarta generación, los derechos ambientales. O sea, hay momentos históricos que determinan y que definen la aparición de estos derechos, ¿no? ¿De acuerdo? Sin embargo, esta clasificación, digamos, cambia cuando, cuando el mundo se encuentra frente a derechos de la paz y el desarrollo, derechos reconocidos en su momento, por la resolución 1180 de Naciones Unidas, ¿no? Es decir, los derechos de la paz y el desarrollo son derechos que no encuadran en esa clasificación del profesor Karel Base, ¿no? Y entonces uno dice, ¿y dónde están estos derechos? Los derechos indígenas, los pueblos indígenas, ¿dónde están? Podríamos ubicarlo probablemente en los derechos de los pueblos, en los derechos digamos, de tercera generación, o probablemente en los derechos emergentes, ¿no? Es difícil esta definición. Yo creo que ahí podrían consultar ese tema al doctor Henry Carguatoto Sandoval, un directo colega y amigo, que podría decir, bueno, tendrá visión histórica, ¿dónde están los derechos de los pueblos indígenas, de las comunidades, de las comunidades nativas y campesinas? ¿Dónde están? ¿Dónde se ubican? Yo diría que están en el catálogo digamos, de los derechos de tercera generación. Me parece que pueden estar ahí. Bien, este carácter histórico, entonces, dice, claro, no existe un concepto a priorístico de los derechos humanos, a priori, sino básicamente se puede dar una concepción, un concepto de los DDH a partir de un tema, de una determinada cultura y una determinada identidad. O sea, incorpora el tema cultura y el tema dignidad. Cultura. Entonces ahí ciertamente involucramos o vinculamos el tema en cuestión, derechos humanos y temas de derechos humanos y comunidades nativas y campesinas, pueblos indígenas en esa temática. Bien, ahora, en este sentido, yo les diría lo siguiente, ¿no? Este concepto del carácter histórico, ¿no? El carácter histórico de los DDH tiene que ver con eso. ¿Dónde identificamos a las comunidades nativas y campesinas en esta materia? ¿Dónde están? ¿Dónde los ubicamos? ¿No? Esa es parte de una pregunta que vamos a tratar de resolver el día de hoy, digamos, al finalizar la clase. Siguiente. El carácter de la inalienabilidad, ¿no? O sea, significa que los derechos resultan siendo, ¿qué cosa? Irrenunciables.
resultan siendo, ¿qué cosa? Absolutos, ¿no? Ilimitados en materia de la dogmática de los DDH. En materia de los DDF, ocurre todo lo contrario. Los DDF resultan siendo derechos limitados, derechos, derechos que pueden ser debidamente restringidos e inclusive eliminados. Este concepto de la inalienabilidad implica que en la tópica y en la retórica de los DDH, estos derechos, ¿qué cosas son? Absolutos. O sea, en la lógica de los DDH, ¿qué cosas son absolutos? Ahora bien, sigamos. Bien, carácter sistémico. Carácter sistémico. Los DDH, queridos amigos, ¿son qué? Más allá de una cuestión eminentemente dogmática, representan ¿qué cosa? Un sistema, ¿no? O sea, la existencia de los DDH significa ¿qué cosa? Un sistema, un conjunto en el ámbito de protección, un conjunto de instancias, procedimientos, un conjunto de instancias, procedimientos, mecanismos, principios, en fin, que permiten ¿qué cosa? Garantizar la protección del derecho. Por eso se dice que efectivamente los DDH, ¿qué cosas son? Tienen un carácter eminentemente sistémico. Y podríamos decir, por ejemplo, el Sistema Interamericano de San José, Costa Rica, la Corte Europea de Derechos Humanos de Estrasburgo, la Corte Europea, entre otros. Es un sistema, es un conjunto sumamente afiatado, sumamente, digamos, coordinado de trámites, instancias, procedimientos, sometido a una determinada jurisdicción. La jurisdicción supranacional, es decir, esta jurisdicción de la voluntad de los estados para, efectivamente, la protección debida de los DDH en el ámbito internacional. Por eso usted dice que son también un elemento eminentemente sistémico, ¿no? Es un sistema en el cual, digamos, responde a esa necesidad de jerarquizar los derechos, pero darle una instancia de protección. Los derechos humanos no operan, no funcionan sin la debida protección internacional también en el ámbito eminentemente internacional. Y dialéctico. Los sistemas, los derechos humanos son categorías eminentemente dialécticas. ¿Por qué digo esto, queridos amigos? Porque están en permanente cambio. Esta tensión dialéctica de los distintos planos de la realidad en la que se plantean los DDH nos hace entender dos elementos. Un conflicto permanente entre los poderes estatales y los poderes sociales. Y a partir de eso nacen los derechos humanos. Los conflictos entre ambas partes. Las partes dominantes y las partes dominadas. ¿De acuerdo? Esa es parte, digamos, esa es parte de lo que decían algunos, la partera de la historia, ¿no? Los derechos humanos nacen como un conflicto social muchas veces. Ahora, claro, y digo esto, que los derechos humanos son dialécticos, ¿por qué? Porque están en permanente cambio. No son, digamos, categorías jurídicas estables. Cambian permanentemente. A partir de uno se crean 1, 2, 4, 5 más. Por ejemplo, los derechos genéticos han nacido, ya están presentes en la actualidad. Los derechos informáticos, el derecho a acceso a información pública, son derechos que hace 40 años no existían. Los derechos, por ejemplo, de identidad genética no existían hace 40 años. Yo creo que son derechos nuevos que nacen a raíz de dos criterios. Número uno, o los derechos humanos son dialécticos y están en permanente cambio, o podemos identificar aquí distintas manifestaciones de una concreción de un derecho ya reconocido. Voy a dar dos ejemplos. El derecho, por ejemplo,
que se refiere a la objeción de conciencia, que es un derecho sumamente interesante y ya reconocido por varios tribunales constitucionales y que tiene que ver con ese hacer o un no hacer de acuerdo a un imperativo ético, jurídico, religioso de carácter personal. Es un derecho nuevo, pero ese derecho se origina en la libertad de culto, se origina también en la libertad religiosa. Entonces, este derecho no enumerado, este derecho de objeción de conciencia viene a ser un derecho que es una manifestación de una concreción de un derecho no enumerado, es decir, objeción de conciencia. Sin embargo, hay otros derechos que nacen como consecuencia de la declaración de un tribunal, en este caso una corte, como es el caso del derecho al agua potable, como es el caso del derecho al acceso a Internet, o el caso, por ejemplo, del plazo razonable, que son creaciones de la Corte Interamericana. O sea, son derechos que surgen como consecuencia de la decisión de un órgano de naturaleza supranacional. Entonces eso nos lleva a pensar el día de hoy que hay derechos eminentemente que vienen apareciendo o que emergen de derechos antiguos. Y acá no es una discusión de derechos nuevos y derechos antiguos o viejos, sino simplemente surgen. Los derechos de la identidad genética son derechos relativamente nuevos. Tendrán su basamento y recibirán un contenido de protección con el tiempo, pero son derechos eminentemente nuevos, ¿no? Entonces, un tema importante es cómo vinculamos el tema de los derechos, los derechos indígenas, de los derechos, digamos, de las comunidades indígenas y campesinas en esta visión. ¿Son derechos nuevos? Bueno, relativamente sí, claro. Surgen a partir del reconocimiento de una serie de casos, ¿no? En materia de la jurisprudencia de la Corte Interamericana. El caso Bamaca, el caso Yaqui Yaxa, el caso Yamok Yasek, el caso, por ejemplo, el caso, distintos casos en materia de la Corte Interamericana, digamos, en nuestro continente, en nuestra región, que hablan acerca de eso. El derecho a la personalidad jurídica de los pueblos indígenas, el derecho a la libre determinación, el derecho a la identidad técnica, nace como consecuencia de ello. Hagan un examen comparativo de la Carta Política y vamos a poder apreciar que el reconocimiento pluriétnico también viene a ser, ciertamente, un derecho relativamente nuevo. Digamos, el reconocimiento de un Estado pluriétnico, pluricultural, ¿de acuerdo? Y la obligación del Estado para asumir, digamos, determinados contenidos de protección, ¿no? Entonces, es un derecho, digamos, yo diría nuevo, no sé qué pensarán mis colegas tanto la doctora Arias como el doctor Henry Carguatocto, especialista en la materia, en ese sentido. Sin embargo, considero de las 20, 40, de las 40 sentencias que he encontrado en la CIDH, o sea, estamos hablando de sentencias que no deben tener más de 30 años, 25, 30 años. Entonces son derechos relativamente nuevos, nacidos básicamente por la jurisprudencia de la Corte Interamericana al respecto. Ahora bien, yo no quiero ser muy ambicioso y decirles que este concepto probablemente también se replica en Europa, ¿no? En Europa, bueno, es otra circunstancia, es otro escenario, pero sería interesante que pudiéramos hacer un análisis exhaustivo sobre el tema europeo y sus comunidades nativas. Sería interesante, pero en fin. Bien, el tema utópico también me resulta de importante tratamiento. Utópico, ¿qué significa lo utópico, queridos amigos? Lo utópico, ¿qué cosa es? Lo utópico es aquello que es irrealizable, ¿no? Es una crítica de la contrafactibilidad, de las contradicciones. Lo utópico es, claro, los derechos humanos implican ¿qué cosa? Imperativos éticos de cumplimiento jurídico. Pero son principios. Si ustedes ven la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la del 48, van a encontrar, claro,
toda persona tiene derecho a la salud, a la educación, trabajo, a la dignidad, perfecto. Uno dice, ¿y eso dónde está en la realidad? O sea, es una utopía. Es un conjunto, digamos, ¿de qué? Es un conjunto de deseos, es un conjunto de principios, bastante líricos, por cierto, pero que estos derechos, de manera ecuménica, se ven representados en esta carta, en esta representación, repito, ecuménica, que aspira al concepto de qué? Al concepto de una seguridad general, de un bienestar general, y eso, digamos, resulta siendo lo más importante, ¿no? O sea, la aspiración máxima de la humanidad es ciertamente el cumplimiento de estos DDHs, el carácter utópico, ¿no? El elemento de la crítica de la contrafactividad y de las contradicciones. La contradicción abierta, ¿no? Claro, la carta dice, toda persona tiene derecho a la salud, educación y trabajo, pero eso no se da, pues, en todas las realidades, efectivamente. Bueno, y el otro tema es este, ¿no? El carácter expansivo. El carácter expansivo tiene que ver con esta ampliación de derechos que en algún momento les dije del profesor Karel Vasek, ¿no? Que hablaba acerca de estas generaciones de derechos, derechos de primera generación, de segunda generación, tercera generación, pero que ciertamente el día de hoy encontramos, encontramos severamente cuestionado, ¿no? Porque hay derechos que ciertamente están inmersos en una clasificación de por sí arbitraria, ¿no? Pero que ciertamente a veces digamos que contradice esta generación de derechos. Derechos a la paz y el desarrollo no están en la clasificación del profesor Karel Vasek, por ejemplo. Pero ciertamente es un tema interesante, ¿no? O sea, los derechos de primera generación se crean a partir, digamos, no es que nacen, sino se reconocen, aparecen en la historia. Los derechos de primera generación aparecen allá por el año de la Revolución Francesa, los derechos civiles y políticos. Y después se perfeccionan con la Revolución Norteamericana, con la Carta de Washington, con la Carta de Maryland, con la Carta Norteamericana. Derechos de primera generación. Los derechos de segunda generación los podemos ubicar, algunos dicen, el año de 1917, 18, 19, con las cartas políticas digamos, cartas no necesariamente, con la Revolución de Weimar, con la carta mexicana y con la Revolución Rusa. Claro, otros dicen que nace como consecuencia del año 29 del famoso crack norteamericano, ¿no? Digamos, la crisis norteamericana del año 29, y ahí no hay, digamos, hay ciertamente consenso, los derechos sociales y económicos, también conocidos como los DESC, ¿de acuerdo? Derechos programáticos. Y posteriormente, el año 67, nacen pues los derechos de la autodeterminación de los pueblos, los derechos de los pueblos, de la soberanía, ¿no? En un momento sumamente interesante en el cual el Perú participa. El Perú participa en esta cumbre, el año 67, en el movimiento no alineado, Nueva Delhi, en la India. Entonces, a partir de eso se crea el derecho a la libertad, el derecho a los pueblos, el derecho de la independencia de los pueblos y de la libre determinación. Un tema también interesante, pero que, digamos, rompe los esquemas de la Europa colonial, ¿no? O sea, de los países africanos, básicamente, que estaban sometidos a una tradición colonial europea, principalmente inglesa y francesa. ¿Mm? Bien, pero ese es otro tema que podemos hablar en otro momento. Bien, y de ahí vienen los derechos de tercera generación, de cuarta generación, que son los derechos medioambientales. Los derechos que se desarrollan a raíz de una cumbre interesante que se llama la COP. La COP es la cumbre de la Tierra, en Río de Janeiro, en el año 82. Y ahí se acaba la cosa. ¿Y los derechos emergentes dónde están? Los derechos emergentes esbozados y desarrollados en la Carta de Cataluña del 80 no están en esa declaración. Entonces, esa generación de derechos planteada por el profesor Karel Vasek, que nos sirve de muchos para el desarrollo de una sesión de derechos humanos,
digamos, tiene una serie de omisiones. Y uno se pregunta, entonces, los derechos multiculturales, los derechos de los pueblos indígenas, ¿dónde están? ¿Dónde se pueden ubicar? Ya no digo dónde están debidamente positivizados, que es fácil encontrarlos en ordenamientos, en constituciones, en textos, en normas positivas. Yo pregunto, ¿dónde podemos ubicar e identificar este reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el ámbito, en una visión eminentemente multicultural? Ahí viene el problema. Entonces, esta clasificación del profesor Karel Bacek ciertamente resulta siendo pedagógica, obviamente, interesante, pero que no resuelve muchas cosas, ¿no? Ahora, claro, yo digo, a partir del reconocimiento de la Corte Interamericana, digamos, varios casos que hemos hecho referencia, ¿no? Nuevamente repito, he encontrado 20 casos, comunidad, el caso Yamok Yasek, el caso, por ejemplo, Moaima como el Surinam, el caso, por ejemplo, Pueblo Kalina, Curón, por ejemplo, el caso Magallama Sumo, el caso, por ejemplo, Bamaca versus Velázquez y el caso famoso de Yaqui Yaxa, ¿no? Casos interesantes en los cuales hay de distintos contenidos que hace referencia a la Corte Interamericana con respecto al tema, por ejemplo, que tiene que ver con garantías judiciales, ¿no? El tema, por ejemplo, que tiene que ver con personalidad jurídica, reconocimiento, el tema que tiene que ver con interpretación evolutiva, necesaria para la Corte en estos casos y en general. Entonces, yo diría, no hay una fecha fija de inicio de decir, bueno, los derechos de los pueblos indígenas, digamos, tienen este inicio en su reconocimiento, digamos, hablando en clave de lo que planteó el profesor Karel Bacek. Sin embargo, hablando en términos de la constitución política del Estado, sí podemos precisar que existen, digamos, un artículo, existen 2 o 3 artículos muy precisos de reconocimiento de este concepto de la multiculturalidad, que más adelante vamos a ver cuando tengamos que analizar los contenidos constitucionales o las referencias en la Carta Política Peruana de 93 con respecto al tema de la multiculturalidad y digamos, el concepto étnico, ¿no? Bien, yo particularmente considero que estos temas, a pesar de la abundante bibliografía que hay, son temas novedosos. Y por tanto, debemos un poco teorizar al respecto. Quiero entonces comenzar a hablar acerca de esto. A ver, ¿dónde está? Esto que está acá, un segundo, aquí está. De estos enfoques, que es parte digamos, del tema del día de hoy. Vean, los derechos humanos como categorías no solamente sirven para el tema académico, ¿no? Para el desarrollo, la investigación. Yo les digo particularmente, yo estoy vinculado a esta materia casi 30 años. Y les digo, sin temor a equivocarme, que el tema, digamos, preponderante, urgente, el día de hoy, es perfecto. ¿Cómo es que involucramos el tema de los DDH, categoría de investigación, categoría histórica, jurídica, política, ¿de acuerdo? En una implementación de una política pública, ¿de acuerdo? Y la política pública son esos marcos de acción, ese rumbo de acción. Política pública, gestión pública. Política pública, gestión pública. Perfecto. Algo sé también de gestión pública. Después de estar casi 25 años en el Estado, algo hemos aprendido. Gestión pública. El conjunto de procesos para hacer efectivo el cumplimiento de políticas públicas. Esa es la gestión. El conjunto de procesos y actividades enfocados en el cumplimiento de una política pública. Perfecto. Y la política pública viene a ser ¿qué cosa? Ese rumbo de acción. Ese rumbo de acción. Es el conjunto de actividades
que se cumplen en atención a una determinada finalidad. Entonces, yo digo, ¿de qué me sirve entender el concepto de los DDH, que son universales, que son sistémicos, que son tendencialmente expansivos, que son inalienables, si es que ello no va a trasladarse o no va a materializarse, o mejor dicho, no va a aterrizar en en un modelo de gestión pública, en un instrumento de política pública, en un instrumento destinado a un rumbo de acción dirigido a satisfacer una necesidad. Por eso, cuando el doctor Henry me dijo, doctor, queremos contar con usted el día de hoy para que dé una charla para los amigos de Tarapoto, yo dije, doctor, encantado de estar con ustedes, pero quiero, digamos, compartir con los amigos presentes, perfecto, cómo es que toda esta, digamos, este numen que habla acerca de DDH, de valores, axiológicos, morales, jurídicos y políticos, en algún momento aterriza. Y eso tiene que ver con, número uno, los distintos enfoques en materia de DDH con la finalidad de implementar políticas públicas en DDH. ¿De acuerdo? Ese es un poco lo que queremos. Pasar de la teoría a la praxis. ¿De acuerdo? Pasar de la teoría a la praxis. Entonces, yo diría que en materia de políticas públicas, en DDH, que es un poco, consiguieron, me parece que es la orientación de esta actividad, entonces hay varios enfoques, ¿no? Utilizados en materia de derechos humanos. El referente más importante que he encontrado en nuestra legislación es efectivamente el Plan Nacional de Derechos Humanos, que nos habla acerca de, los distintos enfoques utilizados en esta materia. Un plan de derechos humanos interesante que se comenzó, me parece que el 2014, y tiene un enfoque transversal, ¿de acuerdo? Transversal, es decir, aplicable a todos los ámbitos del Estado. Me parece a mí interesantísimo, yo también formé parte de esa comisión que trabajó este plan de los derechos humanos y que tiene el día de hoy un enfoque hasta el año 23, si mal no recuerdo, y que a partir de eso plantea los distintos enfoques en materia de DH. ¿Para qué? Para generar políticas públicas al interior de una correcta gestión pública. Y acá básicamente lo que habla estos enfoques, nos habla de que, claro, los derechos humanos como categorías jurídicas en los libros, ¿no? En los libros. O sea, acá tengo el enfoque de derechos humanos. Acá tengo un derecho humano. Acá tengo un libro de habeas data. Acá tengo un derecho humano. Perfecto. ¿Cómo traslado esto? A una correcta gestión pública? Un conjunto de programas, de acciones. Perfecto. Y eso lo planteo en una política pública. Y para eso, el plan de derechos humanos elaborado por el Ministerio de Justicia, ¿no? El Ministerio de Justicia, que es lo que debería hacer ahora, el Ministerio de Justicia es lo que debería hacer ahora y no hacer las torpezas que está haciendo ahora de ser el abogado del presidente, deberían enfocarse en eso. Cómo elaborar, cómo implementar, ejecutar. Primero, implementar, ejecutar, supervisar la política pública en materia de DDH del Estado, en materia de pueblos indígenas principalmente. Bien, entonces, hablan de varios enfoques. Uno de ellos que duda cabe es ¿no? El enfoque de discapacidad. Vamos a ver varios enfoques. El enfoque de discapacidad, tomando en cuenta que el concepto de la discapacidad, ¿no? Como un tema interesante en este país, no solamente tiene que ver con una concepción jurídica, sino también una concepción de derechos humanos. La discapacidad, queridos amigos, ¿es qué cosa? Es un menoscabo. La discapacidad es entendida como un menoscabo
en una actividad motora o cognitiva que no permite hacer a una persona determinada actividad en comparación con una persona normal. Entonces, claro, cuando se aplican enfoques en materia de EDH, digamos, el enfoque de discapacidad, debemos partir entonces esto que está acá. Las políticas públicas deben adoptar las medidas necesarias para eliminar las múltiples barreras con respecto a la discapacidad. Tiene que ver con, o sea, ¿a qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a esto, a este menoscabo de la capacidad, al menoscabo, disminución de capacidades motoras, cognitivas de una persona en una situación y en comparación de otra. El enfoque de discapacidad es importante, porque estamos hablando en el Perú de más o menos 2 millones de personas, si no es más, de acuerdo al último censo. Entonces, este enfoque, que ciertamente es un enfoque, digamos, en ciudad, digamos, es más que evidente, más que, digamos, materialmente posible. Pero pero en condiciones de pueblos indígenas, ¿cómo determinamos el nivel de discapacidad en relación al menoscabo de capacidades, repito, cognitivas y motrices? Es difícil. Un enfoque de ese tipo requiere ciertamente una gestión pública correcta con un enfoque correcto. Es un enfoque de discapacidad, obviamente, un enfoque interesante. El enfoque etario, vean ustedes, eso tiene que ver, es un tema interesante. Y aquí, digamos, los ejemplos, la realidad nos ha dado, digamos, la vida diaria nos ha dado ejemplos más que interesantes, ¿no? El enfoque etario. ¿A qué me refiero con etario? De edades. De edades. Cuando hemos pasado casi 2 años de pandemia, ¿no? La medida restrictiva fue brutal para todos. Las medidas digamos, de privación de salir de nuestros domicilios, ¿no? La restricción de nuestra libertad individual de tránsito, entre otras cosas, ha sido ciertamente igualitaria para todos. Pero no tomó en cuenta, por ejemplo, el hecho que en nuestras viviendas, en nuestras familias, probablemente habían niños que querían salir y los niños requieren salir. Entonces, este enfoque etario tiene que ver básicamente con las distintas formas de distinción de los impactos que afectan a las víctimas, ¿de acuerdo a qué cosa? Al tema de hombres y mujeres, en relación a qué cosa? A la edad. No es lo mismo aplicar una política pública de restricción a una persona de 30 a 50 años que puede manejar el tema, digamos, de su convivencia social, que aplicar una medida a un niño o a niños que viven en una vivienda, a veces en una vivienda muy pequeña y hay 8 o 10 niños, ¿no? O 5 niños, y esos niños, ¿qué cosa requieren? Salir, ¿no? Distraerse. La medida del COVID digamos, la medida del COVID, antes del COVID, ha sido realmente brutal. Entonces, el enfoque etario es importante porque nos habla de segmentos de edad y segmentos, digamos, no quiero hablar todavía de hombres y mujeres, no quiero entrar todavía el tema del género, pero me parece importante que el tema etario, digamos, sea tomado en cuenta como parte de una política pública y como parte de la adopción de un enfoque de derechos humanos. La diferencia, entonces, la diferencia, por ejemplo, en estas condiciones digamos, de familias disfuncionales, ¿no? O sea, también es interesante eso, que tienen que ver con, digamos, con hombres, mujeres, personas mayores y demás. No sé si les parece eso, pero es un tema ciertamente interesante, el tema etario, ¿no? Que no ha sido tomado en cuenta, digamos,
en las políticas públicas en la COVID-19. Y seguramente ustedes tendrán al respecto múltiples experiencias, comentarios o temas que les han podido ocurrir en esta situación. El tema etario, ¿no? Bien, el otro tema es el tema del enfoque de género, ¿no? El enfoque de género es interesante porque cuando me toca desarrollar esta materia, tema de género, yo digo siempre, me refiero a una suerte de una construcción social. El género viene haciendo ¿qué cosa? Una construcción de carácter social. El género, queridos amigos, no se refiere al tema del sexo, hombre o mujer, sino me refiero a una construcción social, a una suerte de, digamos, de arquetipos que tienen los seres humanos con respecto a hombres y mujeres. No me refiero desde una perspectiva, no me refiero a una perspectiva, digamos, de un XX o un XY, sino básicamente me refiero a una construcción social. Ahora, el tema del género, de la equidad de género, de la igualdad de género, digamos, no es un tema en discusión el día de hoy, pero sí entender cosas como estas, por ejemplo, ¿no? Asimetrías y relaciones de poder e inequidades que se producen entre ellas. Conocer y explicar las cosas que se producen para formular medidas políticas. El género es un tema ahora vigente, más que importante en el día de hoy, y que requiere una adecuada visión en el ámbito de una política pública. Si el tema del género en el día de hoy, por ejemplo, no permite o establece una serie de restricciones para que personas con determinada orientación sexual, o sea, no me refiero hombre o mujer, sino determinada orientación sexual, no puedan, por ejemplo, gozar de una debida identificación. Imagínense ustedes en contextos en los que estamos frente a una comunidad nativa o campesina, una comunidad nativa. O sea, son temas realmente complicados, ¿no? Si eso ocurre en Lima o en provincia, imagínense ustedes cómo es que esta situación puede afectar, digamos, en una comunidad nativa. No sé, se me ocurre, ¿no? En la selva, en lugares bastante alejados, ¿no? Entonces, es un tema pendiente. El enfoque de género es importante porque tiene que ver básicamente con qué, con esta construcción social, una cuestión de asumir ya no desde el punto de vista de hombre o mujer, sino básicamente cómo te ves, ¿de acuerdo? ¿Cómo te ves? Hombre, o sea, no es un tema, digamos, de XX o XY, sino es cómo te ves. Básicamente es eso. Es un tema interesante que probablemente en alguna oportunidad, recuerdo cuando habíamos desarrollado actividades con el doctor Henry Ventura, lo habíamos hecho, el tema de género y el tema de estos contenidos eminentemente interesantes. El enfoque territorial también es interesante, queridos amigos, porque el enfoque territorial tiene que ver con estos contenidos de la distribución territorial de las políticas públicas, tomando en cuenta los gobiernos locales y regionales, ¿de acuerdo? Gobiernos regionales, locales y gobiernos nacionales. Es decir, esto tiene que ver básicamente con la aplicación de estas políticas públicas en el ámbito de un enfoque eminentemente territorial, tomando en cuenta además de lo que significa el Estado el día de hoy, un Estado ciertamente, digamos, amplio en territorio, ¿no? Y ahí quiero señalar otro contenido interesante. Nuestro país tiene digamos, una diversidad y aparte una diversidad territorial bastante clara, ¿no? O sea, costa, sierra y selva. La mayoría de comunidades nativas, digamos, a veces no contactadas y demás, se encuentran ¿dónde? En la selva y no en la sierra. En la costa, digamos, bien difícil encontrar alguna comunidad nativa, ¿no? Bien difícil encontrar alguna comunidad nativa. En cambio, en la selva creo que inclusive podemos encontrar
pueblos no contactados, o pueblos que que han tomado la decisión de no ser vinculados con la sociedad. O sea, pueblos que han decidido no tener ninguna relación con una sociedad formal. En la costa, eso es bien difícil. En la sierra, probablemente por el tema geográfico, puede ser, pero en la selva, dicen algunos que pueden haber hasta muchas comunidades, no sé cuántas, pueden ser 126 creo que son comunidades nativas. Pregúntenle esto al doctor Henry Corgatoto Sandoval, que tienen que ver con estas comunidades nativas, nativas que no han sido contactadas, ¿no? Así que es un tema interesante. Doctor Henry, ¿podemos hacer un intermedio unos 3 minutitos? ¿Puede ser? Y de paso damos tiempo a las preguntas. Listo, doctor. Fernando, no hay inconveniente. Listo, perfecto. Ya, doctor, gracias. Bien. ¿Doctor está por ahí? Perfecto. El enfoque diferencial es un enfoque también interesante, ¿no? Porque tiene que ver, digamos, no hay consenso al respecto de este enfoque porque algunos lo ubican o lo identifican con el tema de la discriminación y de la igualdad. Yo creo que es un enfoque ciertamente independiente en esta materia, porque no tiene que ver con el enfoque, tiene que ver básicamente con el enfoque, con el tema de la igualdad y la no discriminación, que son enfoques independientes. Sin embargo, tiene que ver con las acciones del Estado, con la finalidad de entender las diferencias iniciales con respecto al ámbito de aplicación de las políticas públicas en materia de H. Por eso yo le he disgregado y le he puesto otro enfoque más, que es esto que están acá, el enfoque de igualdad, el enfoque de equidad, igualdad e inclusión. Mi enfoque de equidad es básicamente adjudicar a cada uno lo que le corresponde. O sea, no es lo mismo el tema de la igualdad y la equidad. El tema el enfoque de equidad tiene que ver básicamente darle a cada uno lo que le corresponde. Y el tema de la igualdad es partir de una serie de premisas en el sentido de que no todos son iguales, ¿no? Ya el Tribunal Constitucional estableció de que el tema de la igualdad es un concepto que tiene varias vertientes. El tribunal dijo en su momento que la igualdad, el derecho a la igualdad tiene que ser entendido en 3 dimensiones. Número 1, hay que tratar igual a los iguales, desigual a los desiguales, y existe una igualdad en la ley y una igualdad ante la ley. Y para eso, hay que determinar los términos de la comparación y el íter de la comparación. O sea, lo que dice la jurisprudencia, el tertium comparationis y el íter comparationis, para determinar el tema de la igualdad. Y el tema de la inclusión es incorporar en las políticas públicas esos contenidos de servicios en todos los ámbitos, básicamente. Es decir, me refiero, la inclusión es un tema pendiente en el Perú. ¿Cómo hacemos que las políticas públicas lleguen a la comunidad en general? En fin, estos son básicamente enfoques a los que hemos hecho referencia de manera muy breve, tomando en cuenta, obviamente, un enfoque que tiene que ver con el más importante, el enfoque intercultural, ¿no? Yo diría que partamos de algunas premisas, ¿no? Uno de ellos es el enfoque intercultural y el otro es el enfoque multicultural. El enfoque intercultural es este conjunto, es esta transversalización que tiene que ver con el concepto de un conjunto de programas y servicios que desarrolla el Estado que promuevan la plena efectividad de los derechos en los pueblos, especialmente en aquellos que históricamente han sido relegados o han sido discriminados o han sido de alguna manera postergados. ¿De acuerdo? El tema de la interculturalidad tiene que ver con la, digamos, correcta y debida convivencia entre personas de distinto origen, de distintas razas, si es posible, promoviendo repito, una convivencia social, el tema de la interculturalidad. Mientras que el concepto multicultural o pluriétnico significa una constatación que en nuestro Estado peruano, obviamente,
existe una coexistencia de razas distintas, de dogmas distintos, de credos distintos, de idiomas distintos, y principalmente una pluralidad en el sentido del contenido de lo que se conoce el día de hoy como una nación. Pero lo que significa este enfoque de interculturalidad es básicamente eso, la transversalización, ¿no? Tomando en cuenta la presencia de programas sociales que promuevan básicamente la efectividad de los derechos en el ámbito, digamos, de las políticas públicas. Bien, y entonces el enfoque intercultural, lo que repito, es eso, ¿no? Lo que busca es, ¿qué cosa? Una sana convivencia, una correcta convivencia entre personas de diferentes culturas y religiones a partir de una mirada centrada en la persona como protagonista de los derechos. O sea, son dos cosas distintas hablar de un enfoque intercultural y un enfoque eminentemente, digamos, multicultural. Y aparte de un enfoque étnico o pluriétnico. En tal sentido, yo he encontrado algunas definiciones que significa la interculturalidad. Y estamos hablando básicamente de ¿qué? De un proceso dinámico, un proceso dinámico de interacción e intercambio entre personas básicamente de distintas culturas. Básicamente es eso, ¿no? Y que tiene por finalidad una correcta convivencia. Ese es el enfoque de la interculturalidad. En nuestro país es un país eminentemente, digamos, compuesto por distintas razas, aymaras, quechuas, algunos latinos, otros, una cuestión realmente interesante, es una mixtura de razas que, digamos, no requiere mayor precisión, ¿no es así? Entonces, ese es el enfoque de carácter intercultural, y el multicultural significa el reconocimiento de distintas razas en esta materia. Bien, y de tal forma que nuestra Constitución Política del Estado ya ha establecido este contenido pluriétnico y además pluricultural. Ha reconocido en el texto de la Carta Política este contenido multiétnico y pluricultural. Y lo ha hecho en virtud, y estos son contenidos de jurisprudencia constitucional, el cual quiero compartir con ustedes. Y entonces nuestra Carta Política asume dos conceptos: un Estado multicultural y poliétnico. O sea, varias cuestiones eminentemente étnicas. Y de tal forma lo ha reconocido en la Carta Política, ¿no? Como eso, dice, ha reconocido a la persona humana como miembro de un Estado multicultural y poliétnico. ¿De acuerdo? Que no desconoce ni mengua la existencia de culturas originarias centrales en el Perú. Sobre esa base, entonces, debemos entender de que la Constitución ya lo ha desarrollado y el propio Tribunal Constitucional, ¿de acuerdo? Ha señalado el hecho de esta, digamos, interpretando el artículo correspondiente, que tiene que ver con esto, ¿no? Con la presencia de varias culturas, de varias razas en general, y de la óptica, básicamente, del Estado. Bien, al respecto, acá tenemos el artículo de la Constitución, en el artículo 19, artículo 2 de la Carta Política, que lo que dice es lo siguiente, ¿no? Toda persona tiene derecho a la identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Identidad como derecho que tiene que ver con ¿qué? El tema de la identidad tiene que ver con varios contenidos, queridos amigos. El derecho a la identidad tiene que ver con básicamente dos contenidos: una identidad dinámica y una identidad estática, ¿de acuerdo? Identidad estática en el sentido de aquello que puede cambiar, obviamente. Identidad estática, ¿de acuerdo? Una identidad estática. Aquello que significa una proyección del individuo. Una proyección del individuo. Y una identidad, es la identidad dinámica. Y la estática es el tema de la identificación. El nombre, el prenombre, el nombre de pila y el sexo. Entonces, en materia de la identidad tiene que ver con eso, con dos conceptos. Identidad, digamos, el tema de la identidad dinámica, estática y de la identidad étnica y cultural. Distintos contenidos en esta materia. Entonces,
Ese es un tema que, digamos, forma parte de lo que se conoce como la personalidad jurídica. El tema del nombre, de la nacionalidad, y el tema, además, que tiene que ver con el tema del nombre, el tema del sexo y el tema de la nacionalidad. ¿De acuerdo? Bien, el artículo 19 era ese. Bien, el otro contenido, me parece que es citado en la jurisprudencia, tiene que ver con una sentencia que es la 0020 y la 006-2008, AITC, y la 0043-2007, en la cual el Tribunal Constitucional ha señalado el tema de la identidad técnica y cultural es la potestad que tiene una persona de pertenecer a un determinado grupo étnico o un grupo determinado, de ser respetada por el resto de la sociedad en sus costumbres, tradiciones propias de la etnia y que pertenece y quiere destacar que esta identidad étnica y cultural al ser manifestación de nuestra libertad como individuos. Es básicamente lo que ha establecido en su momento el Tribunal Constitucional en relación al tema digamos, reinterpretando el concepto de la identidad étnica. Bien, hay distintos criterios al respecto. Hay una serie de criterios al respecto en esta materia, y solamente quería señalar en específico, estas sentencias del Tribunal Constitucional. Bien, el artículo 89, al respecto de la Constitución, también establece un criterio interesante, ¿no? Habla acerca de las comunidades nativas y campesinas reconocidas en la Carta Política, que como ustedes saben, y en concordancia con el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, 38, perdón, gozan de una especial y específica jurisdicción. Nuestra Constitución Política del Estado nos habla de una serie de jurisdicciones: la jurisdicción arbitral, la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción privativa y la jurisdicción nativa y campesina. En ese sentido, esta jurisdicción nativa y campesina es una jurisdicción propia, ¿de acuerdo? Reconocida por el texto constitucional. Ahora, claro, eso no significa una autonomía absoluta, como vamos a ver más adelante. He traído para ustedes dos casos para discutir, para conversar. Sin embargo, es necesario y es menester precisar de que en el Perú ya se encuentra contenido esta jurisdicción de los pueblos nativos y campesinos, que más adelante vamos a ver algunos casos interesantes. Bien, ¿qué más? Otro criterio también me parece interesante, que es que el tribunal, en el comentario del artículo 2, inciso 19, ya ha establecido que el constituyente ha precisado, ¿no?, que un contenido esencial de esta constitución material de la nación peruana involucra, pues, un principio social del Estado de Derecho. Social y democrático del Estado de Derecho. Y básicamente reconoce este contenido de identidad étnica y cultural. O sea, hay un sustento en la Carta Política al respecto, hay un reconocimiento expreso de la Constitución con respecto a esas comunidades nativas y campesinas. Bien, acá tenemos otra sentencia interesante, la sentencia 0020-2005 AITC, que tiene que ver que este Estado social de derecho, ¿no?, está en la obligación de respetar y reafirmar, dice, promover aquellas costumbres y manifestaciones culturales que forman parte de esa diversidad y pluralismo cultural. O sea, vemos y apreciamos que el tribunal ya ha establecido en reiterada jurisprudencia estos contenidos en la Constitución que hacen referencia a este Estado pluricultural. Bien, ahora, lo que no significa en que debe partirse de un Estado, obviamente, digamos, sobrevalorado. Es decir, cuando nos referimos a la presencia de una comunidad nativa y campesina, digamos nativa campesina, u otra denominación que tenga, ¿no?, o indígena o aborigen, no significa que estemos frente a un Estado sobrevalorado. Es decir, no me refiero a un plexo oficial y un plexo no oficial. No es necesariamente ese concepto. Entonces,
tampoco estamos frente a una suerte de asimilación uno con respecto al otro. Estamos básicamente hablando de la coexistencia, digamos, de culturas distintas. ¿De acuerdo? Estamos hablando básicamente, repito, de la coexistencia cultural, no de asimilación ni de sobrevaloración de uno con respecto al otro. O sea, en el Perú existe, como diría Basadre, ¿de acuerdo? Basadre decía, existe en el Perú un Perú oficial y un Perú no oficial. El Perú oficial es el Perú, digamos, el Perú de las grandes ciudades, ¿no? De las personas con acceso. Y el Perú no oficial es ese gran segmento de la población olvidado, ¿de acuerdo? Postergado históricamente, al cual el Estado no llega. El Estado no llega con agua, con luz, con identificación, pero sí se siente como peruanos. Entonces, quienes tienen la posibilidad de recorrer el Perú de lado a lado se van a dar cuenta, claro, o sea, en el sitio más recóndito, más recóndito de nuestro país, hay un tema de la falta de Estado, pero eso no significa obviamente que esta visión multicultural significa, número uno, un Estado subvalorado o una suerte de asimilación, una cultura con respecto a la otra. No es un tema, digamos, entendido desde ese punto de vista. Bien, y el otro concepto que también quería, digamos, compartir con ustedes es alguna casuística interesante. Una casuística interesante que quería compartir con ustedes con respecto al tema de la interculturalidad. Por ejemplo, aquí está, a ver, que está acá, un segundito. Algunos ejemplos, esto lo voy a pasar seguramente para la próxima clase, pero quería simplemente, digamos, señalar alguna casuística interesante. A ver, veamos alguna casuística interesante en esta materia. Yo tenía acá, puede ser materia de la segunda sesión, sin embargo, no sé, para redondear un poco la idea, hablemos un poco de tres casos en materia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que tienen que ver con este enfoque multiétnico, multicultural. Los enfoques distintos que hemos visto, el de igualdad, el de inclusión, el enfoque etario, el enfoque de equidad, estos enfoques y de género, el enfoque que, digamos, particularmente me interesa hablar con ustedes es el enfoque multicultural. Entonces, analicemos 4 sentencias del tribunal interesantes al respecto, sin perjuicio de que la clase siguiente, el día viernes, podamos enfocar algunos criterios planteados de la Corte Interamericana que me parecen sumamente interesantes. Por ejemplo, este expediente, vean ustedes, el expediente 0042-2004 ITC, que tiene que ver con el impuesto a la corrida de toros. Los toros, la tauromaquia, la actividad taurina en el Perú es una actividad fuertemente acentrada y fuertemente, digamos, involucrada en la cultura peruana, ¿no? Claro, resulta ser una tradición, una costumbre, una actividad que particularmente no la comparto, ni la corrida de toros ni la pelea de gallos, pero que ciertamente forma parte de nuestra cultura, de la cultura, es decir, de la manifestación de aquello que el hombre crea. Entonces, el Tribunal Constitucional, en una oportunidad, cuando tuvo que conocer un caso en el que se estaban afectando con impuestos mayores a las corridas de toros, dijo en su momento, ¿no? El tribunal, en esa sentencia, el impuesto a la corrida de toros, se reconoció por primera vez la existencia de un Estado multicultural y poliétnico, lo cual supone el reconocimiento de las diferencias de defensa de las minorías y de las identidades, los principios de tolerancia y respeto. Vean, o sea, no es que primera vez lo había hecho, yo lo había hecho anteriormente en una sentencia, el caso Escalera, pero es interesante porque el tribunal dice, claro, a pesar de que ciertamente es una costumbre o una actividad que pudiera ser comprendida por muchos como cruel, nociva e inhumana, ciertamente es el respeto a las minorías. Ciertamente es una actividad desarrollada por un segmento minoritario de la población, no mayoritario. Y por lo tanto se crea ahí el elemento de la necesidad de tolerancia. En tal sentido, dice, ¿no? En la estructura normativa del multiculturalismo tiene que ver con ¿qué? Con la tolerancia. Y a partir de eso es que el tribunal hace la referencia de, digamos, de aplicar en este caso
estos impuestos. Y vean qué es lo que dice más adelante. Dice, el TC resolvió que debería mantenerse el impuesto a la corrida de toros y para esto consideró que la declaración sin mayor evaluación de la dependencia administrativa del Instituto Nacional de Cultura de Cali, de calificar la corrida de toros como espectáculo cultural. Bueno, es difícil, ciertamente, calificar determinada actividad como cultural. ¿De acuerdo? O sea, ¿cuál es el criterio? Cultura es todo, queridos amigos. Cultura es todo. Cultura es todo lo que el hombre hace en la vida. ¿De acuerdo? Entonces, yo no voy a definir lo que es la cultura, pero sí establecer que un criterio interesante, el tribunal dice, claro, el tema reconocimiento de las corridas de toros tiene que ver con respeto a las minorías, con respeto a las mayorías y básicamente un Estado tolerante. ¿De acuerdo? Un Estado tolerante. Pero obviamente precisa de que la UNESCO había señalado que esta es una actividad que tiene que ser sancionada por ser un espectáculo cruel y por lo tanto que no justifica ninguna exoneración. O sea, tiene que pagar impuestos definitivamente. El otro caso es el caso de la cordillera Escalera, ¿no? Un caso, diríamos, de relevancia, trascendencia minera de la actividad minera. Acá tenemos el expediente 3343-2007, PATC, Cordillera Escalera, en el cual el Estado plantea una concesión de 13 empresas petroleras, o sea, le concede la concesión a 13 empresas petroleras en un área que se llamaba Cordillera Escalera, que está en una zona en el Amazonas. Perfecto. Y entonces, y que los habitantes, las comunidades nativas y campesinas que vivían en esta localidad, en este amplio espacio, consideraban efectivamente que la actividad minera de estas 3 empresas petroleras, más allá de la formalidad, más allá de la decisión del Estado de darle esa concesión, contaminaban esta cabecera de una cuenca hidrográfica, ¿de acuerdo? Entonces, el TC por primera vez reconoce en esta sentencia Cordillera Escalera lo que se llama una constitución ecológica, como presupuesto de una población indígena, de los derechos indígenas. Ello, claro, está vinculado a lo que después, ya hace algún tiempo, se dio en el Perú, con un reconocimiento claro del Congreso de lo que se llamó la consulta previa, ¿no? Que es la licencia social. Pero la primera vez que el tribunal reconoce el tema de la llamada constitución ecológica, es decir, como un contenido indisoluble de la tierra, de la propiedad, de la personalidad jurídica vinculada a una comunidad indígena. No campesina, sino indígena. ¿De acuerdo? Y tomando como base eso una serie de disposiciones constitucionales. Entonces, en este sentido, habla el tribunal, el TC, de esta llamada constitución económica, obviamente con un tinte interesante, con una orientación vinculado al respeto de la propiedad y de la personalidad jurídica, de acuerdo, por parte de una comunidad indígena. ¿Y qué es lo que dice? Dice, esta constitución ecológica tiene 3 dimensiones. Principio que irradia todo el movimiento jurídico. El derecho de todas las personas de gozar de un ambiente sano, ¿de acuerdo? Sano. Y por último, el conjunto de obligaciones impuestas de las autoridades y los particulares entendiendo la responsabilidad social. Digamos un poco de lo que ya había hablado el tribunal con respecto al tema de la consulta previa y del compromiso del Estado de esta responsabilidad social con respecto a la protección de las áreas verdes o del tema ecológico en materia de las comunidades nativas y campesinas. Primera vez que el tribunal habla de esto, de esta constitución ecológica como atributo de la personalidad jurídica y un reconocimiento implícito de la propiedad de comunidades nativas y campesinas. Esta sentencia lo que básicamente interpretó, y acá tenemos el criterio, interpretó el principio de igualdad como derecho a la diferencia, del cual cada uno tiene que desarrolló el derecho de la singularidad y la supervivencia de todas las culturas. ¿Qué tiene que ver con esto? 64 comunidades nativas de grupos étnicos pertenecientes a las familias Cocana, Cocamilla y Chayahuita. Es decir, tenemos ya digamos, no es el primer caso en materia de la jurisprudencia en esta materia, pero es un caso interesante, ¿no? Reconocimiento de la singularidad y la supervivencia de todas las culturas. Un tema ciertamente interesante en este sentido. ¿No? Bueno, ese es un tema interesante. El otro es ya en el cual el tribunal reconoce
el derecho al honor de comunidades nativas y de comunidades nativas. Y digo esto en el desarrollo de una sentencia en concordancia con lo que había hablado la Corte Interamericana, ¿no? Con respecto a la propiedad en el caso Magayama Sumo, ¿no? Y en el caso también que tiene que ver con la comunidad Sau Hoima, Shai Yuhouma, caso colonial americana en el cual se reconoce la personalidad jurídica del Estado. La personalidad jurídica de las comunidades nativas que deben ser respetadas por el Estado. En este caso, vean ustedes, hay una comunidad nativa, la Yaguayo, de la selva peruana, amazónica peruana, que afirmaba haber sido difamada, ¿no? Por el seminario, un periódico local que había, digamos, deslizado, ¿no? Deslizado algunas serie de imputaciones con respecto a la conducta de esta comunidad. Y por lo tanto la comunidad alegó la protección o requirió la protección del derecho al honor a las comunidades nativas y campesinas. Es decir, para que este diario se corrija en los términos de un derecho a rectificación. ¿Y qué? Dice, se amenazaba a la comunidad que estaba en contubernio con la empresa maderera. O sea, el diario había promovido una información de que esta comunidad estaba, digamos, en complicidad con una empresa maderera dedicada a la destrucción en la tala de bosques, y particularmente la tala de bosques que al final, digamos, desembocaba en la deforestación de la zona. Lo cual el tribunal dijo, obviamente, que había un reconocimiento expreso a la personalidad jurídica de esta comunidad y que podía ser efectivo. No de manera individual, de manera colectiva. O sea, reconoce ciertamente el derecho, en este caso, a la configuración instituto persona, es decir, un derecho colectivo, para garantizar el derecho de un tema de reclamo. Y vean ustedes lo que dice, ¿no? Una sociedad intercultural, en una sociedad intercultural, el reconocimiento de la diversidad permite, dice el TC, proteger derechos específicos de pueblos indígenas en consecuencia de su afirmación del etos social. Obviamente, y dice asimismo, en la sentencia del TC también al respecto, ha señalado acerca de la interpretación cultural de los jueces cuando tratan sobre valores éticos diferentes como son las comunidades indígenas en general. Bueno, entonces, tiene que haber una visión de un nuevo mundo, obviamente, por parte de la autoridad, por parte del juez, por parte de quien resuelve en estos casos. Y el tribunal tuvo, obviamente, un criterio sumamente interesante y novísimo al respecto. El otro caso, penúltimo caso, tiene que ver con ¿no? Un caso de la justicia comunal. Yo diría, citando al profesor Juan Carlos Ruiz Molleda, en un artículo que hizo hace algún tiempo, que era la oportunidad perdida del TC para, digamos, reconocer el tema de la jurisdicción, de las comunidades nativas y campesinas, en atención a esta autonomía en la jurisdicción. Y es el tema de la justicia comunal. Vean ustedes, sabemos que la justicia comunal en el Perú está ciertamente ya consolidada hace muchos años. Existe una justicia comunal. Sin embargo, en este caso, muy puntual, se cometió un delito de violación al interior de una comunidad. Y entonces, los jueces o las autoridades de esta comunidad establecieron ciertas medidas con respecto a digamos, presunto delito de violación. Lamentablemente, esto es tomado, el Estado toma conocimiento de esto, y entonces se planteó un habeas corpus. Aquí está, este habeas corpus 709-2013, y en el cual se trata un habeas corpus contra un proceso penal que buscaba sancionar en un caso de abuso sexual, alegando que se trataba de un caso de competencia de justicia indígena. Es decir, el caso ocurrió en una comunidad nativa. Sin embargo, el juez de la justicia ordinaria considera que ese es un tema, obviamente, que debe ser resuelto por la justicia ordinaria y no por la justicia comunal. Entonces, el pedido era que el caso se traslade de la justicia comunal, de la justicia indígena, a la justicia ordinaria. Y básicamente es eso. Dice, el habeas corpus se dirige en concreto, a contra los actos fiscales, policiales, fiscales y judiciales que han derivado
en un mandato restrictivo de la libertad por presunto delito de violación sexual en agravio de una menor de edad. ¿De acuerdo? Dice, en definitiva, los hechos que se imputan no pueden ser materia de juzgamiento en el ámbito de jurisdicción ordinaria, sino de la jurisdicción indígena. O sea, aquí lo que se busca es trasladar el tema de una violación que había sido ya resuelto en una comunidad nativa y que se lo resuelva y se lo traslade o derive a la vía ordinaria en materia penal. Pero básicamente, ¿por qué? Porque dice, cuando se trata ese tipo de inconductas en las cuales hay una evidente lesividad de bienes jurídicos relevantes, como se trata de, en este caso, una mujer, una niña de 16 años, obviamente la justicia penal tiene que aplicarse. Conflicto entre la justicia penal ordinaria y la justicia comunal. Dice que la gran mayoría de delitos pueden ser reconducidos con facilidad a derechos fundamentales. Obviamente, el tribunal lo que dice es que los bienes jurídicos de relevancia constitucional vinculados en esa materia no pueden ser de juzgamiento de la justicia comunal. Es decir, un poco que restringe las potestades de acción de la justicia comunal con respecto a los temas de violación, restando o menguando la capacidad conferida por el texto constitucional. Bien, ha sido una clase, digamos, interesante. Estos temas nuevos a mí particularmente me motivan mucho. Y bueno, estaremos pendientes a la siguiente actividad del día viernes a la misma hora. No sé si habrá pregunta el público, por favor, Stephanie y Paola. Si hay preguntas, con el mayor agrado, cómo no. Sí, doctor. Si algún participante tiene alguna pregunta, alguna duda, puede hacerlo ahora, ya que el doctor Fernando está presto a responder. Bueno, doctor, viendo que no hay ni una pregunta y todo está claro, concluimos con esta sesión. Muchas gracias por su participación, estimados doctores y seguidores del Círculo de Estudio INLADES, y nos vemos en la siguiente sesión del diplomado, que será el día viernes 2 de diciembre a las 8 de la noche. Nos vemos, doctor. Ok, gracias. Muy buenas noches. Cuídense. Un fuerte abrazo a la distancia a los amigos de Pucallpa. Gracias, doctor, Buenas noches, doctor. doctor Henry. Un fuerte abrazo. Buenas noches.